El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes que colgaban sobre Londres cuando los primeros turistas se congregaban frente a los portones de hierro forjado del Palacio de Buckingham. Era una mañana como tantas otras, cámaras alzadas, sonrisas familiares y esa sensación de estar presenciando algo que, aunque cotidiano para los londinenses, representaba la esencia de una tradición centenaria para quienes venían de lejos. Pero ese día no sería como los demás. Ese día, alguien cruzaría una línea que pocos se atreven a tocar. Su nombre era Marcus Lang. Tenía 34 años y una trayectoria envidiable en el mundo de las artes marciales mixtas. Campeón internacional, dueño de varios gimnasios de combate en la costa oeste de Estados Unidos y una celebridad en redes sociales, donde se describía a sí mismo como indomable. Era conocido por su estilo provocador, por desafiar normas y por su obsesión con demostrar que su entrenamiento era superior al de cualquier fuerza militar ceremonial. Ese día, Marcus no estaba allí como turista. No tenía intención de admirar la arquitectura ni de hacer una reverencia a la historia. Había llegado con un objetivo en mente: demostrar públicamente que la temida Guardia Real Británica, con su imponente uniforme rojo y su gorro de piel negra, no era más que un espectáculo visual sin sustancia real. Para él, aquellos hombres eran actores, no soldados, estatuas vivientes sin reflejos, sin peligro, sin combate. Lo acompañaban 4 miembros de su equipo personal: su entrenador principal, su compañero de sparring, un camarógrafo profesional y un ex luchador que ahora manejaba la logística de sus redes sociales. Todos vestían chaquetas deportivas negras con el logotipo de Lang Combat Performance en la espalda. Caminaban con paso firme, como si se tratara de una presentación oficial. Y en cierto modo, ¿lo era? Se posicionaron frente a uno de los guardias apostados en el perímetro, justo donde comenzaban a reunirse los curiosos para ver el cambio de guardia. El soldado alto, firme, rostro imperturbable no se inmutó. Su mirada se perdía en el horizonte, como si Marcus y su séquito no existieran. Esa fue la chispa que encendió el fuego. «Ven esto», dijo Marcus, asegurándose de que el micrófono de solapa registrara cada palabra. «Esta es la imagen perfecta del sistema antiguo. Un hombre que no reacciona. ¿De qué sirve alguien así en una situación real?» Varios turistas voltearon. Algunos rieron nerviosamente. Otros murmuraron, molestos. Pero Marcus continuó, como si el mundo girara a su alrededor. En el octágono, alguien así no sobrevive ni 30 segundos. La verdadera fuerza está en el movimiento, en la adaptabilidad. Esto, señaló con desprecio al guardia, es solo teatro. Su equipo encendió la cámara principal. Ya lo habían hecho antes. Provocaciones públicas que se convertían en virales, demostraciones espontáneas que sumaban millones de visitas en TikTok y YouTube. Pero esta vez, el entorno era distinto. Marcus comenzó a estirar los brazos, el cuello, las piernas. Lo hacía con la seguridad de quien se ha preparado toda su vida para ser el centro de atención. Su físico era impresionante, musculoso, definido, curtido por años de combates. Cada movimiento parecía calculado para impresionar a los presentes. «Hoy, vamos a educar un poco al público», dijo con media sonrisa. «Vamos a mostrar la diferencia entre un peleador real y un adorno de museo». Se acercó al guardia. No demasiado, lo suficiente para estar en su campo de visión. Caminó lentamente de un lado al otro, como un depredador analizando a su presa. «Ni siquiera pestañea», murmuró con tono burlón. «Tal vez no está vivo». Algunos turistas comenzaron a grabar con sus teléfonos. Una pareja mayor se retiró discretamente. Un niño pequeño preguntó en voz alta si el señor musculoso iba a pelear. Su madre lo tomó de la mano y se alejó con rapidez. Marcus alzó los brazos como si presentara un espectáculo. «Damas y caballeros, presten atención, porque esto que verán no es una falta de respeto. Es una lección, un acto de servicio público. Vamos a poner a prueba lo que esta gente llama disciplina». Uno de sus compañeros lanzó una toalla al suelo, marcando simbólicamente el centro de una zona que ya se había convertido en arena improvisada. El guardia seguía inmóvil, impasible, como si no existiera peligro alguno.
como si todo formara parte de su rutina. Y ahí fue cuando Marcus lo hizo. Con un giro elegante y preciso, ejecutó una patada circular a la altura de la cabeza. El impacto fue seco, limpio. El gorro del guardia salió disparado en el aire, trazando un arco perfecto bajo el cielo gris de Londres. Un sonido gutural de asombro recorrió a la multitud. Algunas personas gritaron, otras retrocedieron. El guardia no cayó. Su cuerpo permaneció erguido. Su postura apenas se alteró. Solo la cabeza se inclinó con la fuerza del impacto. Una delgada línea roja comenzó a descender por su sien. Y entonces, con una lentitud casi teatral, el guardia movió los ojos y fijó la mirada en Marcus. El silencio fue total. Podías oír las cámaras grabando, los latidos de quienes sabían que estaban presenciando algo que no se olvidaría fácilmente, porque algo acababa de cambiar. Ese no era el gesto de una víctima, ni la reacción de alguien limitado por un protocolo. Esa mirada serena, directa, imperturbable, era la de alguien que había soportado situaciones mucho más peligrosas que una patada, y que ahora tenía permiso, aunque sea tácito, para responder. Marcus retrocedió un paso. El público contuvo el aliento. Por un instante, parecía que todo el patio del palacio había dejado de respirar. Y entonces, el guardia bajó su arma ceremonial al suelo. No dijo una sola palabra. Solo dio un paso al frente. Y en ese preciso momento, Marcus Lang entendió demasiado tarde que estaba a punto de enfrentarse no a una estatua con uniforme, sino a un soldado entrenado para la guerra. Antes de seguir con esta historia real, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia o por su silencio? Dinos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Y suscríbete al canal para no perderte relatos que sacuden nuestras creencias más profundas. Activa la campana y comparte este video con alguien que necesita recordar que el respeto no se exige, se gana. Continuamos. El silencio que desafía. El gorro del guardia seguía en el aire cuando Marcus Lang comenzó a entender que había ido demasiado lejos. Años de entrenamiento, cientos de combates, decenas de exhibiciones públicas, pero nada lo había preparado para lo que estaba viendo. El impacto de su patada, ejecutada con precisión quirúrgica, había sido real. Lo suficiente para derribar a cualquier oponente en un tatami o un ring. Y, sin embargo, aquel hombre, aún de pie, sangrando levemente por la sien, no se movió, no tambaleó, no retrocedió, solo lo miró. Una mirada directa, fría, no de odio, ni siquiera de desafío. Era una mirada entrenada, la mirada de alguien que había visto cosas que Marcus jamás comprendería desde la comodidad de su gimnasio climatizado. El silencio se volvió absoluto. Los turistas, antes dispersos y conversando, ahora formaban un semicírculo denso, algunos con teléfonos alzados, otros simplemente petrificados. Nadie se atrevía a hablar. Ni siquiera sus compañeros de equipo, que solían vitorearlo en cada demostración, emitieron palabra. Solo el sonido de una brisa que recorría el patio y el leve clac del gorro golpeando el suelo de piedra. El guardia bajó su arma ceremonial con un movimiento deliberado, colocándola suavemente a un costado. El gesto era tan sereno que por un momento pareció que simplemente estaba ajustando su posición. Pero cuando dio un paso al frente, la atmósfera cambió. Marcus retrocedió instintivamente. La confianza con la que había llegado empezaba a agrietarse. Su postura aún era la de un peleador, pero su respiración se aceleraba. No porque tuviera miedo, aún no. Era otra cosa. Una sensación que no conocía bien. Incertidumbre. El guardia, a quien aún nadie conocía por nombre, ni necesitaba, se detuvo a medio metro de distancia. Se quitó los guantes blancos con calma, revelando unas manos marcadas por el uso. Callos, nudos en los nudillos, pequeñas cicatrices, manos que contaban historias que no necesitaban palabras. Marcus intentó recuperar el control. ¿Vas a responder?, preguntó con un tono forzado, más para el público que para el hombre frente a él. ¿Eso está permitido? ¿Vas a romper el personaje? El guardia no respondió. Un segundo paso, ahora con una postura diferente. Ya no era la figura rígida que vigilaba el palacio.
Había adoptado una posición equilibrada, con las piernas ligeramente flexionadas, el peso distribuido, los hombros sueltos. No era una amenaza todavía, pero tampoco era un adorno. ¡Cuidado! Marcus susurró uno de sus compañeros detrás de él. Ese tipo no se mueve como un cualquiera. Pero Marcus no estaba listo para ceder. No delante de una cámara. No delante de un público que lo había visto provocar a campeones. No ante un hombre cuya única reacción había sido mirarlo. Voy a enseñarte lo que es moverse, dijo Lang, intentando recuperar el control de la escena. Adoptó su postura de combate. Guardia alta, pies firmes, rodillas flexionadas. Hizo un par de desplazamientos laterales, como si estuviera calentando para un asalto real. Sus movimientos eran ágiles, calculados, como siempre. Mostraba fluidez, sí, pero algo en su ritmo había cambiado. Ya no era pura seguridad. Era una coreografía salpicada de duda. El guardia, en cambio, se mantuvo exactamente donde estaba, sin ostentación, sin gestos exagerados. Solo quietud y una mirada clavada en Marcus como si pudiera leer cada contracción muscular antes de que ocurriera. El público comenzó a murmurar. Algunos esperaban una respuesta inmediata del soldado. Otros, alarmados, se alejaban con sus hijos. Una tensión difícil de explicar se apoderó del ambiente. No era espectáculo. Ya no, te lo advierto, insistió Marcus. No quiero lastimarte. Nada. Ni un gesto. Marcus lanzó un primer golpe al aire. Un derechazo a pocos centímetros del pecho del guardia. Ni un parpadeo. Luego una combinación rápida, detenida justo antes del contacto. Nada. Como si su presencia fuera invisible para el hombre frente a él. Y entonces, algo casi imperceptible ocurrió. El guardia inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. No fue una amenaza ni un amague. Fue una lectura. Un gesto que solo alguien con verdadero entrenamiento podía entender. Ya vi lo que haces. Ahora es mi turno. Marcus lo sintió por primera vez en mucho tiempo. No estaba seguro de tener el control del ritmo. De pronto, la distancia entre ellos parecía más corta. El suelo bajo sus pies más inestable. Su respiración más rápida. No lo entendía del todo. Pero algo dentro de él, esa parte instintiva que no escucha al ego, le decía que el combate que pensaba dominar estaba a punto de cambiar de mano. Y aún no se había lanzado ni un solo golpe real. Una línea que no se cruza. El público ya no veía un espectáculo. Veía una situación que podía salirse de control en cualquier momento. La Guardia Real Británica era famosa por su imperturbabilidad. Pero lo que estaban presenciando no era parte de la tradición. No era un cambio de turno ni una simple provocación. Era otra cosa. Y aunque la mayoría de los turistas no sabían expresarlo con palabras, lo sentían. Alguien estaba a punto de cruzar una línea invisible. Marcus Lang seguía en guardia, fingiendo control. Pero sus ojos lo traicionaban. Buscaban respuestas que no encontraba. El hombre frente a él, aún sin nombre, aún sin palabras, no se movía con amenaza, pero tampoco con sumisión. No necesitaba demostrar nada. Era el tipo de seguridad que no se grita, que se lleva en los huesos. ¿Estás esperando órdenes o qué?, preguntó Marcus, rompiendo el silencio, esta vez con una nota de nerviosismo real en su voz. Nada, ni una palabra, solo ese maldito silencio. Uno de los miembros de su equipo, notando la tensión, se acercó lentamente. Marcus, deberíamos cortar esto. Ya tienes suficiente material, murmuró, sin levantar la voz. Esto no va a terminar bien, no respondió él, sin mirarlo. Aún no terminé. Era más terquedad que convicción, más ego que estrategia. Marcus giró lentamente a su alrededor, como si intentara retomar el control de la escena, buscando una entrada que no parecía encontrar. Su cuerpo aún se movía con soltura, pero su mente ya no estaba sincronizada. Comenzaba a pelear contra algo que no entendía. Del otro lado, el guardia bajó un poco la barbilla. Sutil, preciso, casi imperceptible, pero Marcus lo vio y lo entendió. No era una amenaza, era una advertencia. Y aún así,
Avanzó. Con un grito seco, más para convencerse a sí mismo que por intimidar, Marcus lanzó un directo rápido al torso. Un golpe veloz, como los que usaba para abrir combates en el octágono. El guardia no se movió. Marcus frenó el puño a escasos centímetros, pero lo mantuvo ahí, flotando, a medio camino entre el teatro y el ataque real. El guardia simplemente lo miró, sin moverse, sin retroceder, pero con algo en los ojos que le dio a Marcus una certeza súbita y demoledora. Si golpeaba, recibiría una respuesta, una real, y entonces el mundo se partió. Desde un costado, un hombre mayor con abrigo gris atravesó la multitud. Caminaba con paso firme, decidido, no gritaba, no empujaba. Su presencia era suficiente para que la gente le abriera paso. El tipo de respeto que no se impone solo. Su rostro, curtido por los años, mostraba una mezcla de preocupación y autoridad. Una pequeña medalla sobresalía discretamente en su solapa. Un detalle que algunos notaron, otros no. Joven dijo al llegar, con voz grave pero controlada, «Escúchame bien. Estás cometiendo un error grave». Marcus giró apenas, sin abandonar su postura. La voz del hombre lo descolocó. «¿Quién es usted?», preguntó, sin disimular su molestia. «Alguien que entiende lo que significa estar en la línea entre la contención y el deber», respondió el hombre, manteniendo el tono bajo. «¿Y tú la estás borrando con tus acciones? Esto es una exhibición. Un mensaje. Nada más». ¿Exhibición? ¿Golpear a un soldado en funciones? ¿Poner a prueba su temple como si fuera un saco de boxeo? El hombre dio un paso más cerca. ¿Y si decide responder? Marcus no respondió. Sabía que el guardia podía hacerlo, que esa mirada no era solo protocolo, era experiencia, era entrenamiento. Era un soldado que había visto cosas que él, Marcus, nunca había vivido más allá de un cuadrilátero con reglas. «¿Qué crees que estás enseñando aquí?», continuó el hombre mayor. ¿Que la fuerza se mide por cuántas vistas consigue tu video? ¿Que la provocación es una forma de valentía? «Estoy mostrando la verdad», replicó Marcus, ya sin firmeza en su voz. «Que la inmovilidad es vulnerabilidad. ¿Y qué pasa si te equivocas?». El silencio volvió a instalarse, esta vez más pesado, más incómodo. El guardia, aún de pie, aún firme, seguía sin decir nada, pero ahora parecía estar observando a Marcus con una especie de compasión, como quien ve a alguien convencido de su poder, sin entender lo que está a punto de desatar. Y entonces, Marcus retrocedió un paso. No lo notó de inmediato. Fue instintivo. Como si algo en su interior más sabio que su ego le hubiera dicho, «Basta». Pero su cuerpo, acostumbrado a ser vitoreado por cada muestra de fuerza, se rebeló contra esa rendición. Dio otro paso al frente, esta vez con furia. «¡Muy bien!», gritó, con la voz algo quebrada. «Si nadie dice nada, yo voy a terminar lo que empecé». Su pierna se alzó para otra patada giratoria. El tipo de técnica que solo los que dominan cada músculo pueden ejecutar con precisión. Su cuerpo giró con elegancia, pero el impacto nunca llegó. El guardia se movió. Por primera vez desde que comenzó todo, se movió. No fue un paso defensivo, no fue una retirada. Fue una rotación corta, elegante, diseñada para esquivar. Marcus pasó de largo, y cuando giró para reubicarse, ya era tarde. El guardia había cerrado la distancia en un parpadeo. Y ahora estaba frente a él, no como una estatua, no como un adorno ceremonial, sino como lo que realmente era: un soldado, un combatiente, un profesional del silencio. Marcus levantó los puños, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era desafío, era reconocimiento. Reconocía el error, había cruzado una línea, y ahora estaba frente a alguien que no solo podía responder, sino que sabía exactamente cuándo hacerlo. Cuando el protocolo se rompe, el cuerpo de Marcus Lang seguía en guardia, pero ya no tenía el control.
Había peleado cientos de veces. Conocía la tensión previa al contacto, la adrenalina que antecede al golpe. Pero esto era distinto. El silencio de su oponente, la mirada firme del guardia y la ausencia total de reacción no eran parte de ningún combate que él hubiese enfrentado. Todo indicaba que estaba a punto de cruzar un límite que ya no podría deshacer. El guardia ya no tenía la postura rígida de ceremonia. Sus hombros habían cambiado, sus pies también. No era una amenaza directa, pero sí una advertencia viva. Si continúas, habrá respuesta. Marcus se desplazó hacia la izquierda. Buscaba recuperar el ritmo que sentía escaparse. Lanzó un golpe corto al torso, limpio, rápido, el tipo de técnica que dominaba desde hace años. Pero el guardia ni se inmutó. Un leve movimiento de su cuerpo desvió por completo el ángulo del golpe. Y entonces atacó. Fue un movimiento seco, calculado. Un golpe preciso al centro del abdomen, como una señal, no una agresión. Marcus retrocedió 2 pasos, no por dolor, sino por sorpresa. El impacto no fue brutal, pero dejó claro que aquel hombre no solo estaba entrenado, estaba muy por encima de lo que aparentaba. No puede ser, murmuró Marcus entre dientes. Intentó recuperar el aliento. Se preparó para un contraataque. Lanzó una combinación de puños, un patrón que había perfeccionado para presionar oponentes en el ring. El guardia los esquivó uno a uno sin siquiera pestañear. Sus movimientos eran sobrios, eficientes, carentes de dramatismo. Lo justo, lo necesario. La multitud, más atrás ahora, observaba en absoluto silencio. Las risas incómodas se habían esfumado. Ya no había un espectáculo. Solo una escena cargada de tensión entre un hombre que había perdido el control y otro que nunca lo soltó. Marcus giró sobre su eje y lanzó una patada descendente, una de sus técnicas más eficaces. Pero el guardia la interceptó con una maniobra que parecía de entrenamiento militar, no de defensa deportiva. Tomó su pierna en el aire, giró con ella y lo derribó sin esfuerzo. El impacto en el suelo fue limpio, pero humillante. Marcus quedó boca arriba, mirando el cielo gris de Londres. Su respiración era irregular, no por el esfuerzo, sino por lo que sentía por dentro. No entendía cómo había sido superado tan rápido, tan fácilmente, sin que el otro siquiera hablara. El guardia se inclinó sobre él, una rodilla en el pecho, firme, contenida, no agresiva, no vengativa, justa. Y entonces, por primera vez, habló. Esto termina aquí. Una voz seca, serena, sin alzar el tono. No lo decía con furia, sino con autoridad. Marcus no respondió. No podía. Esa frase no era una orden, era una verdad. El anciano de antes se acercó, el mismo que había intentado advertirle. Ya nadie en el equipo de Marcus intentaba detenerlo. Todos entendían que esto ya no era una actuación. Habían cruzado un umbral del que no se vuelve. ¿Todo bajo control, cabo?, preguntó el anciano, que ahora dejaba entrever más que experiencia. Su forma de caminar, de observar, de hablar, lo delataba. Era un militar, retirado, pero aún con la postura de alguien que lideró hombres en campo abierto. El guardia asintió. La rodilla seguía firme sobre el pecho de Marcus, pero no aumentaba la presión, solo mantenía el control. El rostro del guardia permanecía sereno. Había una línea de sangre seca en su mejilla por la patada anterior, pero su mirada no contenía odio, solo disciplina. Marcus cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ya no era el mismo hombre. El campeón invencible, el provocador, el showman, había desaparecido. Ahora era solo alguien que entendía, quizá por primera vez, que hay silencios más elocuentes que cualquier grito y hombres que no necesitan hablar para enseñar una lección. El guardia lo soltó con la misma calma con la que había empezado. Se incorporó con precisión, volvió a su posición inicial, como si nada hubiera pasado, pero todos sabían que algo muy importante había ocurrido. Y nadie lo olvidaría. El respeto que se gana
Marcus Lang se incorporó lentamente. Aún no hablaba. Su respiración se había calmado, pero sus ojos revelaban algo que jamás se había visto en él: humildad. Nadie aplaudió, nadie celebró. El público se mantenía en un respetuoso silencio, como si acabaran de presenciar algo sagrado. El espectáculo había muerto hacía rato. Lo que quedaba era una escena cargada de significado. El guardia, con una línea de sangre seca recorriéndole la mejilla, volvió a su posición, de pie, erguido, las manos cruzadas frente a él, como si nada hubiese pasado, como si el protocolo no se hubiera roto. Pero todos sabían que sí, solo que no por rabia ni por ego, sino por necesidad. Una mujer del público, temblorosa, bajó su teléfono y murmuró: «Ese hombre es un soldado de verdad». A lo lejos, varios miembros de seguridad comenzaban a acercarse. Llevaban radios en la mano y expresión seria. Uno de ellos se dirigió al hombre mayor, que aún observaba todo con ojos de quien ha visto muchas batallas, pero pocas tan simbólicas como esta. «Señor, ¿necesitamos intervenir?». El anciano negó con la cabeza. «Ya está resuelto, de la mejor forma posible». Marcus seguía de pie, ahora con los brazos bajos. Ya no intentaba justificar nada. Miró a su equipo, que lo observaba sin saber si debían acercarse o quedarse inmóviles. Sus rostros ya no mostraban orgullo, solo vergüenza. Y entonces, como si una compuerta interna se abriera, Marcus habló. «No sabía quién eras, ni lo que significaba ese uniforme. Pensé que estabas aquí para posar, para ser decorativo». El guardia no respondió. Marcus dio un paso al frente, con las manos vacías. «Me equivoqué», continuó. «Lo que hiciste no se entrena en ningún gimnasio». Por un instante parecía que el guardia respondería, pero solo lo miró. Un gesto suficiente. Fue el anciano quien tomó la palabra, caminando hacia los presentes como si fuera un maestro, dando una última lección. «Mucha gente cree que estos hombres solo están para decorar», dijo, su voz firme pero sin agresión. «Pero cada uno de ellos ha demostrado su valor en escenarios mucho más peligrosos que este. Algunos han servido en zonas de combate, otros han rescatado vidas. La disciplina que muestran aquí es solo la punta del iceberg». Se giró hacia Marcus. «Lo que hiciste fue un error, pero no fue en vano». Marcus bajó la cabeza, aceptando las palabras como un veredicto justo. Lo que vio y añadió: «No lo voy a olvidar nunca». El guardia, sin dejar su puesto, asintió apenas. Un gesto pequeño, casi invisible. Pero Marcus lo recibió como lo que era: una aceptación. No un perdón, sino una señal de respeto. Los agentes de seguridad llegaron finalmente. Uno de ellos se acercó al anciano. «¿Desea que lo detengamos formalmente?». El veterano observó al grupo. Luego a Marcus: «Háganle una advertencia. Formal. Pero esta ya fue su verdadera sanción». Los agentes dudaron por un momento. Luego asintieron. El público comenzó a dispersarse lentamente. Nadie hablaba en voz alta. Las cámaras seguían encendidas, pero ya no se trataba de contenido viral. Era algo más profundo, algo que sería recordado como una advertencia, pero también como una lección. El hombre que vino a burlarse se fue en silencio. El guardia que no se movía ganó el día sin necesidad de alzar la voz. Y en medio de todo, quedó grabado un mensaje que resonó en los corazones de quienes lo presenciaron. Hay batallas que no se pelean con golpes. Se ganan con temple, con honor y con una paciencia que solo los verdaderos hombres fuertes conocen. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué aprendiste de esta historia? Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que cree que la fuerza solo se demuestra golpeando. La verdadera fuerza no se mide por los músculos ni por los títulos. Se mide por la capacidad de mantenerse firme cuando nadie aplaude, de actuar sin necesidad de demostrar y de dominarse a uno mismo cuando otros pierden el control. Marcus Lang aprendió que el respeto no se exige, se gana. Nunca subestimes a quien guarda silencio, porque en su calma vive una verdad más fuerte que cualquier golpe.